Malovkin. Buenos días, compañeros y compañeras. En este audiovisual vamos a ver la segunda unidad del tema transmisión de la lengua en la educación. Como ven ustedes en la pantalla, la segunda unidad se titula El niño bilingüe y su desarrollo psicolingüístico. Para ello, lo que vamos a ver es, vamos a analizar los supuestos efectos que el bilingüismo puede producir en el desarrollo cognitivo del niño y de la niña. En primer lugar, analizaremos el mito que proclama que el bilingüismo es perjudicial, no solamente para el desarrollo intelectual o cognitivo del niño y de la niña, sino también para su desarrollo lingüístico. En segundo lugar, veremos lo que la experiencia nuestra, la de ustedes y la mía, nos hace concluir sobre el bilingüismo. En tercer lugar, observaremos lo que la ciencia ha concluido sobre el bilingüismo infantil o temprano y el desarrollo y su relación con el desarrollo intelectual del niño y de la niña. En cuarto lugar, observaremos un proceso de una experiencia de una escuela de inmersión, donde de alguna forma se crean niños bilingües, y finalmente abordaremos las consecuencias de lo analizado en el proceso de escuela de inmersión de la lengua originaria. ¿Es el bilingüismo infantil perjudicial para el desarrollo integral del niño y de la niña? Es decir, tanto del cognitivo como del lingüístico mismo. Pues bueno, esta era una opinión que entre 1900 y 1950 se generalizó, que sí, que el bilingüismo infantil era perjudicial, que la adquisición temprana de dos lenguas producía efectos negativos no solamente en el desarrollo lingüístico, sino también en el intelectual. Se decía que los niños que desarrollaban dos lenguas muy tempranamente en realidad no las diferenciaban, que las mezclaban constantemente y que no llegaban a adquirir plenamente ninguna de ellas, que era un fracaso su desarrollo lingüístico, y que tenía unos resultados muy negativos sobre el desarrollo intelectual. Incluso algunos investigadores intentaron hasta probarlo, ¿no? Y decían que lo habían probado, ¿no? Hicieron experimentos en los que veían que los grupos monolingües tenían mejores resultados que los grupos bilingües en el desarrollo cognitivo. Y por lo tanto, ante esta situación, o aprovechando esta situación, mejor dicho, o impulsando esta ideología, los gobiernos regularon la escolarización en el sistema monolingüe. La lengua oficial era la única del Estado y era la única a implantarse. Lo que había que hacer era arrinconar y marginar a todas las lenguas originarias o no oficiales. Y cientos, por decir miles y miles de lenguas originarias han quedado marginadas de la educación. Y además esto acarreó un desprestigio de las lenguas originarias, impusieron y convencieron a muchos padres que no merecía la pena transmitirla a los hijos, y los padres dejaron de transmitirla. Incluso muchos nos hemos avergonzado a veces de ser originarios, ¿no? Bueno, pero hay que decir que ya desde principios del siglo XX algunas voces científicas decían que no, que el bilingüismo infantil, cuando era equilibrado, no afectaba negativamente ni al desarrollo lingüístico ni al desarrollo cognitivo. A partir de la década de los 70 se fue consolidando en el mundo científico la opinión que defendía que el desarrollo bilingüe del niño era realmente positivo. Pero eso ya lo vamos a ver a continuación. Antes vamos a ver cuál ha sido nuestra experiencia vital, ¿no?, respecto al bilingüismo. ¿Qué sucede con nosotros y con nosotras, ¿no? La mayoría, creo que todos, somos bilingües, por lo menos en la lengua oficial del Estado y la lengua originaria nuestra. Yo creo que nosotros, por ser bilingües, no mezclamos las dos lenguas, ¿no? Ustedes me están entendiendo en mi castellano, en mi español, yo les voy a entender el suyo, nos comunicamos perfectamente de una forma oral y también a través de la escritura. ¿Qué sucede con nuestras lenguas originarias? Pues
Yo me imagino que ustedes, por lo menos de una forma oral, todos se expresan, no sé, con su familia, con sus amigos, en su comunidad, donde sea, la lengua originaria, les entienden, se hacen entender, ustedes entienden lo que sus contertulios dicen, no tiene mayor problema. Es posible que algunos de ustedes tengan problemas con la escritura de la lengua originaria. ¿Por qué? Porque la escritura siempre es un proceso, vamos a decir, técnico, de adquisición técnica, de aprendizaje técnico. Si uno no se ha entrenado para escribir en la lengua originaria, pues es difícil que lo sepa, ¿no? Si ustedes no han sido alfabetizados, pero es un proceso que se puede aprender, que no es costoso aprenderlo realmente si uno sabe escribir la lengua o otra lengua o la lengua oficial del Estado. Lo que pretendo demostrar es que nosotros no hemos vivido el bilingüismo como un problema, ¿de acuerdo? Por lo menos un problema individual. Otra cuestión es que nos hayan prohibido hablar nuestra lengua, pero para nosotros no hemos mezclado las dos lenguas, nos hemos comunicado en cada una de las lenguas cuando lo hemos necesitado y lo hemos hecho, pues, de forma eficaz. Por lo tanto, ¿ha sido el bilingüismo perjudicial para nosotros? Yo diría que no. Yo diría que nosotros no mezclamos las lenguas. ¿Tenemos un desarrollo intelectual mejor o peor? Pues no sabemos, ¿no? Porque personalmente no sabemos, al ser bilingües, pues somos bilingües y no nos podemos comparar con nosotros mismos en una situación de monolingüismo. Por otra parte, yo diría que si el bilingüismo infantil o temprano es perjudicial, yo preguntaría la siguiente pregunta: ¿por qué los dirigentes y los ricos envían a sus hijos e hijas a centros escolares bilingües como son los colegios ingleses, el colegio francés o el colegio alemán? Si es perjudicial, pues será también para los hijos de los ricos y las ricas. Yo he vivido experiencias en mi comunidad de educación bilingüe y he visto que miles y miles de niños se han formado, han salido bilingües equilibrados en la lengua oficial, en la lengua originaria, y no sin problemas de mezcla y sin problemas y sin impedimentos para su desarrollo cognitivo. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de prestigio social. Cuando las lenguas son vividas por los individuos como ambas prestigiosas, no hay un problema ni de desarrollo cognitivo ni de no diferenciación de los códigos lingüísticos. Bueno, pasemos al análisis científico. El bilingüismo infantil y el desarrollo intelectual. ¿Qué dice la ciencia sobre el bilingüismo infantil, ¿no? Y el bilingüismo en general? La ciencia dice que el bilingüismo, lejos de afectar negativamente al desarrollo intelectual, lo estimula. Se ha demostrado que los bilingües equilibrados tienen mejores resultados en el pensamiento divergente o creativo en lo referente a la resolución de problemas. También se ha demostrado que el bilingüismo infantil, cuando es de prestigio, es decir, cuando es equilibrado de prestigio, no lleva a la mezcla de las lenguas, sino más bien a su diferenciación. Y tercera cuestión muy importante, se ha demostrado que los bilingües desarrollan una capacidad metalingüística superior a los monolingües. Evidentemente, si tú sabes dos lenguas y el monolingüe solamente una, tú tienes unas capacidades metalingüísticas superiores, pues eres capaz de comparar ambas lenguas, ¿no? Y esto facilita el aprendizaje de terceras lenguas. Pero siempre, quiero recalcar, estamos hablando de bilingües equilibrados, ¿no? Que utilizan ambas lenguas en la oralidad y en la escritura con frecuencia y que para ellos ambas son prestigiosas. La adquisición de una lengua es un proceso de años y los frutos no se ven desde el inicio. Es decir, yo lo que no puedo hacer es crear un centro de inmersión total en la lengua y evaluarlos cada año y compararlos con los monolingües. No, ¿por qué? Porque el proceso de adquisición de una lengua es un proceso de años. Si yo los voy a comparar, vamos a suponer que en el centro de inmersión los niños entran a los 3 años, y si yo los comparo a los 4 o los 5 años, es muy posible que los niños tengan unas capacidades lingüísticas inferiores todavía que los monolingües en esa lengua. Pero si yo los comparo a los 8 o a los 9 años, cuando ya el proceso de adquisición
de las dos lenguas está consolidado y ya hemos abordado el proceso de lectoescritura, va a ocurrir lo contrario. Es decir, que las habilidades comunicativas van a ser superiores. Esto nos lleva a dos conclusiones muy importantes de cara a la escuela de inmersión. Que se ha de construir una escuela de inmersión de calidad, con el objetivo claro de que los niños sean bilingües, equilibrados, y con los medios precisos para esto, y con una pedagogía renovadora y transformadora. Y segunda, que la evaluación del desarrollo lingüístico y del cognitivo no se tiene que producir en estados intermedios, sino en estados finales. Es decir, no en cada curso, sino al final de los ciclos y de las etapas educativas. Volveré a esta cuestión de cuándo ha de compararse los resultados a través de una experiencia, una vivencia en la escuela de inmersión que yo pues me ha tocado vivir, ¿no? Yo he trabajado, comencé trabajando como profesor de niños y jóvenes entre 3 y 14 años en un centro de inmersión en la lengua originaria vasca, donde se enseñaba el castellano como una asignatura de 3 o 4 horas a la semana a partir de tercero de primaria, después del proceso de lectoescritura en lengua vasca. Y también con una metodología nueva, porque ya no es posible enseñar la lectoescritura a través de la metodología en que se enseña la lectoescritura en castellano. A los 6 o 7 años, algunos padres cuestionaron los logros de la escuela de inmersión, ¿no? Y nuestra respuesta siempre era la misma: hay que esperar, tenemos que esperar un poco, porque se necesita tiempo. Para aprender una segunda lengua, los niños necesitan tiempo. Y por ejemplo, también en las habilidades matemáticas es que también empezaron a cuestionarlas, ¿no? Y nosotros decíamos, esperad, ¿por qué? Porque nosotros lo que trabajamos no son las habilidades matemáticas, trabajamos el razonamiento lógico. Y las matemáticas es una herramienta del razonamiento lógico. Entonces, ellos decían, por ejemplo, es que los hijos de los vecinos saben sumar y restar y tienen 6 años y saben las tablas de multiplicar. Y nosotros les decíamos, no importa, los nuestros lo que van a aprender son las técnicas de sumar, restar y multiplicar. No van a aprender esas operaciones de memoria, van a aprenderlas a hacer a través del razonamiento lógico. Cuando los niños llegaron a los 14 años, que en aquel momento terminaba la primaria en mi país, pues no hubo dudas. Resulta que los nuestros tenían tan buenos resultados como los suyos en la lengua castellana, con solo 3 o 4 horas a la semana en lengua castellana, y mejores resultados en las matemáticas, en las ciencias y en el inglés, y evidentemente en la lengua vasca. Cuando la sociedad vasca percibió estos resultados, empezó a prestigiarse el método de inmersión, y hoy en día pues puedo decirles que el 95% de los padres de la comunidad autónoma vasca pues matriculan a sus hijos en modelos de inmersión total o parcial. Debemos de reflexionar, punto quinto, el bilingüismo infantil en las escuelas de inmersión en la lengua originaria. Reflexionaremos sobre las características de la escuela de inmersión en la lengua originaria. Evidentemente, depende de las condiciones de la comunidad en que cada uno de nosotros vivamos, ¿no? Será diferente si los niños desconocen el español o si desconocen la lengua originaria, o si las conocen ambas, ¿no? En función de la situación, pues tendremos que hablar de procesos de inmersión total o de procesos de inmersión parcial. Pero lo que hemos visto, yo lo que he visto en muchas comunidades de Abya Yala es que los niños ya prácticamente son muy pocos los que van a la escuela con la lengua originaria. Entonces, pues lo que hay que hacer es reforzar, evidentemente, la enseñanza de la lengua originaria. El modelo de inmersión total es una vía posible, pero hay que planificarlo didácticamente, pedagógicamente. Se ha de planificar un proceso educativo renovador y transformador, como vamos a ver en la unidad siguiente. Y hemos de formar profesionales competentes, hemos de crear currículums y materiales didácticos eficaces, hemos de trabajar con tesón para ello. Bueno, en las dos unidades siguientes comentaremos cuestiones más técnicas y ahora, como
les voy a ofrecer un material para profundizar. Aquel que quiera o aquella que quiera profundizar tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, les recomiendo este tema que ven ustedes en pantalla de Miquel Siguán sobre la enseñanza bilingüe en su libro Bilingüismo y lenguas en contacto. Es un tramo de la página 109 a 125 que ustedes pueden encontrar entre los materiales complementarios. Taktuhelkin, hasta la próxima unidad.